porque Leto, la Tona, fue desterrada, porque a Marcias le arrancaron la piel estando vivo. ¿Y quién es el rey que despertó con orejas de burro? ¿Cuál era la verdad detrás de estas maldiciones? Si Atenea no le hubiera dado a Hera, que estaba siempre con los ojos bien abiertos buscando un motivo, la razón que avivara sus celos, casi no habría habido problemas entre Zeus y su majestuosa esposa. Pero otras diosas e incluso jóvenes mortales atraían la atención de Zeus, y él a menudo se alejaba de Hera por ellas. El soberano del mundo, desde su trono en los cielos, veía no solo a las diosas que poseían juventud inmortal, sino también a las muchachas mortales que llevaban la belleza y la gracia que los dioses habían otorgado a la primera mujer. Aunque solo Hera, de piel blanca como la nieve, llevaba el título de reina del cielo, sabía que, cuando se trataba del amor de Zeus, tenía muchas rivales. Por eso eran los celos los que la volvían siempre vigilante y rencorosa. Quizá esa fuera también la causa de los cambios de humor de los que su esposo se quejaba. Todo aquel que se ganaba el amor de Zeus era castigado, como dijo el poeta Virgilio, por el odio implacable de la cruel Hera. Pero eso no impedía que el soberano de los dioses abandonara a menudo los salones de mármol del Olimpo y recorriera el mundo, adoptando una forma tras otra. Tras otra situación semejante, la vigilante Hera se enteró del amor que Zeus profesaba a Leto, la diosa de las noches oscuras, de hermosos cabellos. Como esta nueva rival no era una muchacha mortal a la que pudiera castigar con la muerte, la reina enfurecida tuvo que conformarse con prohibirle a la diosa poner un pie en el Olimpo para siempre y obligarla a vagar por el mundo. Y, al no quedar satisfecha con ello, anunció que cualquiera que compadeciera o ayudara a la afligida diosa se ganaría su odio eterno. Leto vagó por el mundo durante días y noches sin poder pedir alimento ni refugio, porque todos conocían la orden de Hera. Por las noches dormía en algún lugar donde los árboles la protegían de la lluvia y del viento, y su único sustento era, a veces, la pequeña cantidad de frutos secos con cáscara y miel que lograba recoger al borde del camino, y otras veces los pedazos de pan que los niños dejaban caer mientras jugaban. Un día, muy sedienta, se detuvo junto a una poza de agua cristalina. Unos campesinos pasaban por allí y, con la esperanza de ganarse el favor de Hera, pisotearon la charca y enturbiaron el agua para que Leto no pudiera beber. Ante una crueldad tan inesperada, la diosa, furiosa, suplicó a Zeus que aquellos hombres despiadados no pudieran volver a apartarse del lugar que pisaban. Zeus oyó la súplica desde su trono en el cielo y transformó a aquellos campesinos en feas ranas verdes, ordenando que permanecieran para siempre en la charca lodosa. Cada vez que la gente se topaba con charcas fangosas, donde crecían densas hierbas silvestres y el agua se filtraba entre lechos de barro, encontraba aquellas ranas tal como Zeus había dispuesto. Tras avanzar unas cuantas millas más, Leto llegó a una costa y allí suplicó al dios que sacude las orillas, Poseidón, que la ayudara, pues sabía que el poder de Hera no alcanzaba al señor de los mares. Poseidón, al ver y compadecerse de la angustia de la diosa desterrada, le envió un delfín. El delfín llevó a Leto sobre su lomo hasta la errante isla de Delos, isla que el benévolo dios del mar, Poseidón,
había hecho surgir de las profundidades del océano. Al poner pie en Delos, Leto vivió allí feliz durante un tiempo, pero pronto el temblor de la isla se volvió insoportable, así que una vez más pidió ayuda a Poseidón. Poseidón atendió su ruego y encadenó la isla al fondo del mar Egeo. De este modo, Leto ya no tenía motivo para quejarse. En aquella isla dio a luz a sus 2 hijos, Apolo, el dios del sol, y Artemisa, la diosa de la luna. Cuando los niños crecieron, Zeus los llevó al Olimpo pese a las objeciones de la siempre celosa Hera. La belleza del joven Apolo y su destreza musical le granjearon un gran respeto entre los dioses, y en cada pueblo y ciudad de Grecia se formaron multitudes que lo adoraban. Consciente en exceso de su propio poder, Apolo, a veces, se atrevió a imponer su autoridad sin tener en cuenta la voluntad de Zeus. En una ocasión, enfureció tanto a su augusto padre que fue arrojado a la tierra y obligado a servir al rey Admeto de Tesalia. Aunque había caído en desgracia, Apolo supo alegrar con su música las horas de trabajo que pasaba en soledad. De hecho, la tarea que se le había asignado era pastorear las ovejas del rey. Mientras los rebaños pasían en lomas soleadas, encontraba mucho tiempo para tocar su lira. En cuanto rozaba las cuerdas de su lira, toda la naturaleza se quedaba en silencio para escuchar. La zorra salía sigilosamente de su guarida entre las rocas. El ciervo, tímido, se acercaba al músico y se colocaba detrás de él para oírlo. Las melodías maravillosas atravesaban las colinas y los segadores, intrigados por el origen de aquella música, dejaban de trabajar. Un día le dijeron a su rey que debía de haber un dios entre ellos, porque ningún mortal podía producir una música así. Entonces Admeto mandó llamar al pastor. El joven, al presentarse ante él, lo deslumbró primero con su belleza y luego con la lira de oro que llevaba en las manos. Cuando el joven músico, obedeciendo la orden del rey, comenzó a tocar, todos los presentes quedaron maravillados y se convencieron de que un dios vivía entre ellos. Sin embargo, Admeto no hizo ni una sola pregunta, simplemente lo nombró pastor mayor y lo trató con cortesía. A pesar de ser un dios y de no entender de pastoreo, Apolo sirvió al rey con lealtad y, cuando por fin cumplió su tiempo de servicio, Zeus lo llamó de regreso al Olimpo. Deseoso de corresponder a la cortesía del rey con una gracia, Apolo suplicó que se concediera la inmortalidad a Admeto. El sabio Zeus accedió, pero con una condición. Cuando llegara la hora de la muerte del rey, debía encontrarse a alguien que muriera en su lugar. Apolo aceptó esa condición, y Admeto, sabiendo bajo qué shrut se le otorgaba aquel don, aceptó de buen grado la inmortalidad. Durante un tiempo todo marchó bien, pero cuando las Moiras decretaron que Admeto había llegado al final de su vida y que, si no se encontraba a alguien que muriera en su lugar, el rey tendría que compartir el destino de todos los mortales, aquel momento inevitable llegó. El rey era muy amado por su pueblo, pero el apego de nadie hacia él era lo bastante grande como para impulsar un sacrificio así. Cuando Alcestis, la hermosa esposa de Admeto, supo cuál era el precio que debía pagarse por la inmortalidad de su marido, se ofreció gustosa a sacrificar su propia vida. Así, con toda su gracia y belleza, descendió al reino oscuro de Hades, donde no llega la luz del día y donde las risas alegres quedan sofocadas por el silencio
que reina entre los muertos. Admeto había alcanzado la inmortalidad, pero el precio de esa dicha había sido terrible. Día tras día sufría más por su bella y joven esposa. En sus sueños la veía caminar como una sombra entre horribles espectros que vagaban en silencio por los silenciosos corredores de la muerte. En medio de su dolor, se arrepintió del egoísmo con el que había aceptado semejante sacrificio, y como cada día añadía una nueva pena a las anteriores, llegó a odiar su inmortalidad. Finalmente, rezó a Apolo para que le retirara el don y le devolviera a su esposa, Alcestis. Pero el poder de ese dios no bastaba para cambiar un decreto dictado por Zeus. Sin embargo, cuando Zeus miró desde el cielo y vio el dolor que sufría Admeto y el arrepentimiento que sentía, retiró aquel don que le había exigido un precio tan alto y envió a Heracles al reino de Hades para liberar a Alcestis. El héroe aceptó complacido la misión, llevó la noticia al lúgubre reino de Hades y, entre miles de sombras, buscó y encontró a Alcestis. Heracles la rescató de la oscuridad por la que caminaba sola y la condujo de nuevo a la superficie, a la tierra de los vivos. Después de dejar al rey Admeto y regresar al Olimpo, Apolo comprendió muy pronto que aún podía prestar otros servicios al mundo. Entre sus muchas hazañas importantes, una de las primeras fue dar muerte a la gigantesca serpiente llamada Pitón, nacida del barro que el diluvio había dejado sobre la tierra. Después de abatir a aquella criatura con sus flechas de oro, Apolo acudió en ayuda de Poseidón, quien, aunque era un dios muy poderoso en su propio reino, se veía obligado a pedir apoyo a otros dioses para llevar a cabo lo que deseaba en tierra firme. Al enterarse de que Poseidón quería construir una enorme muralla alrededor de Troya y recordando los favores que el dios de los mares había hecho a su madre, Leto, en tiempos difíciles, Apolo descendió a las aguas y le ofreció su ayuda a Poseidón. Por supuesto, no podía esperarse que ningún hijo de Zeus realizara las tareas propias de un esclavo, pero tampoco era necesario hacerlas con sus propias manos, ni siquiera una labor como levantar una muralla. Apolo se sentó en un prado verde con su lira y tocó melodías tan hermosas que hechizó a las piedras, que se alzaron por sí solas del suelo y ocuparon su lugar en el muro. Las demás piedras, bajo el influjo de la música, siguieron el mismo camino con rapidez. La muralla fue elevándose poco a poco y antes de que cayera la oscuridad, todo el trabajo había quedado terminado. Cuando la última piedra ocupó su sitio, Apolo dejó de tocar la lira y regresó a los luminosos corredores del Olimpo, y Poseidón, atónito, sacudió de sus cejas espesas los restos de sal y contempló el muro que se alzaba ante sus ojos por obra del encantamiento. Parece que lo ocurrido a Aracne no había servido de suficiente advertencia para quienes ofendían a los dioses, pues un joven llamado Marcias, vencido por la soberbia, se jactaba de su maestría con la flauta e incluso se comparaba con Apolo. Marcias no era músico de nacimiento, había venido al mundo como pastor e incluso, según algunos, como un sátiro, mitad hombre de cintura para arriba y mitad cabra de cintura para abajo. En el campo, mientras estaba sentado a la orilla de un río y hacía pastar a su rebaño. Jamás había visto una flauta ni había oído su sonido, hasta el día en que escuchó, desde cerca, una música que provenía de algún lugar.
Aunque sentía una gran curiosidad por saber quién era aquel músico, no se atrevió a moverse de su sitio por temor a asustarlo y hacer que la hermosa música se interrumpiera. Se quedó inmóvil y esperó. Poco después, la corriente le trajo algo que Marcias nunca había visto en su vida: una flauta. La sacó enseguida del agua, pero la hermosa música ya se había apagado, así que dedujo que aquella melodía provenía de la extraña cosa que tenía en las manos. Se llevó la flauta a los labios y la misma melodía agradable volvió a llenar sus oídos. Pero la flauta no era un objeto tan común como para que cualquiera pudiera usarlo. Aquel hermoso instrumento pertenecía a la propia Atenea. La diosa, escondida junto a la corriente, estaba poniendo a prueba su habilidad para tocar la flauta, pero, por azar, se fijó en su reflejo en el agua y al ver sus mejillas hinchadas y los rasgos de su rostro deformados, arrojó la flauta al río con ira. Así fue como la flauta llegó a manos de Marcias, y el pastor, al encontrar un tesoro semejante, nunca volvió a soltarla. Tocaba la flauta todo el día, descuidaba sus tareas y dejaba a los rebaños a su suerte. En poco tiempo se convenció de que era el mejor músico de toda Grecia, y pronto esa idea lo llevó a afirmar que ni siquiera Apolo podía medirse con él. Durante un tiempo, el dios de la música no castigó aquella insolencia, pero al final, irritado ante tanta desmesura, desafió a Marcias, y en aquel duelo las musas, las ninfas de la inspiración, actuarían como jueces. Marcias, que no se amedrentaba ante nada, aceptó el desafío. La mañana del certamen cayó un silencio sobre el mundo entero, como si todo ser vivo hubiera aguzado el oído. La música de Marcias era magnífica, y quienes lo escuchaban permanecieron sentados, hechizados, hasta que la última nota se desvaneció de sus oídos. Bastó un acorde, y la música de Apolo, 1000 veces más hermosa, se adueñó de todo. Como los jueces no lograban decidirse entre ambos músicos, Marcias volvió a tocar la flauta. Su música era tan agradable y serena que incluso Apolo la escuchó con placer. Por mucho que le hubiera impresionado la música del joven, el dios de la música no estaba dispuesto a ser vencido por un pastor. Así que, cuando volvió a tomar la lira, comenzó a cantar y añadió a la melodía su voz magnífica. Al terminar, ya no quedaba duda de quién había ganado aquel duelo. Marcias tuvo que aceptar la derrota. Según el terrible castigo impuesto por aquella derrota, a Marcias se le arrancaría la piel estando aún vivo. El desdichado Marcias tuvo que someterse a aquella cruel sentencia de muerte. Apolo lo ató a un árbol y ejecutó el castigo con sus propias manos. Después de que el espantoso destino de Marcias se conociera por todas partes, durante muchos años la gente procuró no irritar a los dioses cometiendo impiedades. Pero el tiempo fue borrando lentamente las huellas de aquella tragedia, y el miedo sembrado en los corazones se olvidó. El palacio del rey Midas resonaba con risas y sonidos de banquete. La sala amplia y ventilada, donde el rey y su corte se reunían alrededor de la mesa, estaba llena de música. A su lado se encontraba su flautista favorito, Pan, el propio dios de los pastores que habita en los bosques. A medida que se vaciaban las copas de vino, el rey se jactaba cada vez más de lo que poseía y proclamó en voz alta que ni siquiera Apolo podría hacer una música más bella que las melodías
que brotaban de la flauta de Pan. Los invitados, al recordar el destino de Marcias, palidecieron y le suplicaron al rey que no diera voz a su soberbia. Pero Midas alzó la copa, soltó una carcajada burlona y exigió que Apolo se presentara ante él. En medio del asombro y la inquietud de todos, el dios de la música apareció de pronto ante ellos, tan hermoso como el amanecer y a la vez igual de furioso. Pan, aunque también era un dios, no deseaba desafiar a Apolo y miraba con temor el rostro ceñudo del dios del sol. Pero el rey, embriagado por la soberbia, ordenó a Pan que tocara y desafió al dios de la música a superarlo si podía. Por supuesto, nadie tenía dudas sobre quién sería el vencedor, y los invitados proclamaron ganador a Apolo. Según otra versión del relato, para dejar constancia de la superioridad de Apolo, acudieron al viejo dios de la montaña, Tmolo, y le pidieron que dictara el veredicto final. Tmolo tuvo que apartar los árboles de sus oídos para poder escuchar la música, y cuando, después de despejarlos, inclinó la cabeza, todos los árboles se inclinaron con él. Escuchó a ambos músicos con gran deleite, y tras la última y dulce nota que brotó de la lira de Apolo, lo declaró vencedor. Pero Midas, que antes del certamen había querido ser él mismo quien juzgara la destreza de los músicos, se opuso al veredicto. Cegado por su favoritismo, gritó con furia que Pan era el mejor y que el premio debía ser para él. Apolo, indignado ante aquella injusticia, abandonó la sala del banquete, aunque antes le aseguró a Midas que esa falta de justicia no quedaría sin castigo. Aquellas palabras se cumplieron de la forma más inesperada. A la mañana siguiente, cuando el rey se miró en el espejo, vio que en lugar de sus orejas habían aparecido dos largas y peludas orejas de burro. Horrorizado ante aquella imagen, Midas no se atrevió a presentarse ante su pueblo y mandó llamar de inmediato a un barbero, ordenándole que le hiciera una peluca lo bastante grande como para ocultar aquellas orejas monstruosas. El barbero permaneció encerrado con el rey durante horas, y cuando la peluca estuvo terminada, solo se le permitió abandonar el palacio después de prometer que jamás contaría a nadie aquella desgracia que le había ocurrido al rey Uosas. Durante un tiempo guardó el secreto, pero el pobre barbero, por más que se esforzaba en callar, vivía con el miedo constante de revelar la verdad, y su vida se volvió insoportable. Cada vez que Midas bajaba a la ciudad, el barbero corría a su casa y se encerraba para no gritar la historia de la peluca. Un día se le ocurrió una manera de romper, sin poner en peligro su vida, el sello que llevaba tanto tiempo en la boca. Fue a un descampado, cavó un hoyo profundo, metió la cabeza lo más que pudo dentro y gritó: «El rey Midas tiene orejas de burro. El rey Midas tiene orejas de burro». Luego regresó a casa, aliviado y feliz por haber compartido su secreto, aunque fuera solo con la madre naturaleza. Pero una verdad revelada no permanece oculta ni siquiera bajo la tierra. Con el tiempo, el hoyo volvió a llenarse, y sobre él crecieron hierbas, y cuando el viento las mecía de un lado a otro, ellas también susurraban: «El rey Midas tiene orejas de burro. El rey Midas tiene orejas de burro». Muy pronto, la gente del campo se reunió para escuchar aquel extraño susurro de las hierbas, y ya no fue posible mantener el secreto por más tiempo. Aunque todos conocían la verdad, el rey Midas siguió usando la peluca, y por eso nadie pudo ver
el verdadero tamaño de sus orejas. Gracias por escuchar. No olviden darle a me gusta y dejar sus comentarios. Pueden ayudarnos participando en nuestra mini encuesta y recibir notificaciones del próximo episodio activando la campanita. Nos vemos en la próxima historia. Con mucho cariño.